El sábado por la mañana siempre es un momento complejo para el Congreso porque tradicionalmente se sabe de que la gente pues llega tarde o no llega y el que llega tarde viene en acuerdo de actualidad. La idea de esta sesión era provocar que venga más gente. La idea de esta sesión era no ser tanto hablar de temas que tienen evidencia o temas que han salido en los últimos años a la palestra, sino más bien que nos digan un poco en qué errores podemos realizar en la práctica clínica que son importantes. Se aprende a veces mucho más de los errores que del nuevo conocimiento y, por lo tanto, pues hemos intentado de alguna forma pues, que esto fuera una nueva experiencia, que sea que nos dijeran exactamente qué creen que habitualmente nos vamos equivocando. En este sentido, yo tengo el placer de estar comoderando con el doctor José López Sendón. Es un cardiólogo clínico de alta experiencia durante muchísimos años y, por lo tanto, para mí es un placer y un orgullo a la vez que esté comoderando conmigo. Y como me da la sensación de que el tiempo nos va a comer, pues vamos a empezar ya. Y el primer ponente será el doctor Fernando Werner, que nos dirá los errores más frecuentes que él piensa que se realizan en cardiopatía isquémica. Cuando quieras, Fernando. Muchas gracias. Bueno, trataré de dar mi punto de vista. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización del Congreso por depositar su confianza en mí para algo tan delicado como hablar de errores. En segundo lugar, quiero decir que no tengo ningún conflicto de intereses de cara a esta presentación. Y, en tercer lugar, quiero decir que estoy un poquito decepcionado y un poquito triste porque todavía, ya muy entrado el siglo XXI, en España la atención a los pacientes agudos y críticos, pues, y esto pega de lleno a la cardiopatía isquémica, todavía no tenemos arreglada la situación de que los cardiólogos sean en todos los casos los que se hagan cargo de este tipo de pacientes. Este mapa es de 2015, cuando hicimos una actualización de este tema desde la Sociedad Española de Cardiología. Aproximadamente casi 2/3 partes de los hospitales no llevan los enfermos agudos y críticos, y este mapa, que es de 2015, ha cambiado muy poquito, algo, pero muy poco, en 2018. Y ello representa que más de la mitad de los pacientes agudos y críticos cardiovasculares no son llevados por cardiólogos durante la fase aguda y que más de la mitad de los residentes de cardiología no se forman en centros donde llevan estos pacientes. Yo creo que esto tiene unas graves consecuencias. Por un lado, de cara a los pacientes, la pérdida de la continuidad asistencial. Tenemos algunos datos, no quiero ser taxativo, pero tenemos algunos datos indirectos de que probablemente los pacientes no llevados por cardiólogos tienen algunos resultados clínicos peores. Supone esto una gran limitación en las competencias profesionales de los cardiólogos, que se pierden la mitad de la cardiología, y un grave deterioro para la formación integral de nuestros residentes y les quita oportunidades laborales. Para mí este es el error principal de infraestructura en la cardiopatía isquémica española que debería seguirse trabajando para solucionar. Entrando en términos clínicos, la verdad es que poco después de aceptar la invitación para esta sesión, me di cuenta de que me había metido en un marrón, y esta diapositiva es un marrón, porque realmente tener que ser crítico y tener que juzgar pues no es lo más agradable. Máxime cuando además es que lo hacemos realmente bien. Cuando poco después de aceptar esta sesión salió publicado en el Lancet que la cardiología española está en el top 10 del mundo, separado muy pocas décimas. Si lo juzgamos sobre 10, pues a solo 3 décimas de los mejores del mundo. Y además es que concretamente en el campo del territorio de la cardiopatía isquémica nos dan un 10 sobre 10. Por lo tanto, imagínense cómo voy yo a criticarnos qué es lo que podemos hacer mal. Entonces, dándole vueltas, pensé, bueno, voy a ver cómo ha evolucionado la cardiopatía isquémica desde que yo empecé a hacer cardiología. Hace más de 35 años, en febrero de 1983, yo empecé a hacer cardiología, el doctor Evangelista era muy jovencito.
Y en aquel momento, para luchar con la cardiopatía isquémica, disponíamos de la nitroglicerina. Un avance tremendo, era una especie de tubos de pasta de dientes que se echaba así, y si el enfermo tenía mucha angina le echabas 5 centímetros y si tenía poca le ponías 2 o 3. Esta era nuestra arma. Conocíamos el propranolol, pero no sé si sabíamos bien cómo utilizarlo. Teníamos la nifedipina y desde el punto de vista diagnóstico había una hemodinámica con una hemodinámica diagnóstica, por supuesto, con una altísima mortalidad, por supuesto, muy superior a lo que es a la mortalidad intervencionista de hoy en día. Era una hemodinámica peligrosa y una cirugía coronaria con unos resultados inadmisibles. Eso sí, que no se me olvide, disponíamos de la mexiletina y de algunos antiarrítmicos del grupo 1 para que cuando veíamos un extrasístole en un paciente que había tenido un infarto, dárselo y quedarnos muy tranquilos si desaparecía el extrasístole al día siguiente. Esta era la cardiología, la cardiopatía isquémica hace 35 años y he tenido el privilegio de poder asistir a unos tremendos avances que he tratado de reflejar aquí en esta línea desde el punto de vista terapéutico farmacológico en la parte superior, todos los avances de la anticoagulación, antiagregación, estatinas, IECAS, etcétera, etcétera, fibrinolisis, y en la parte inferior los avances tecnológicos desde el punto de vista diagnóstico, de diagnóstico bioquímico, diagnóstico por la imagen, pruebas cada vez más maravillosas y más complejas, el intervencionismo coronario, desde la primera angioplastia de Grünzig hasta los stents farmacoactivos y grandes avances en la cirugía que hoy nos dan unas mortalidades y unos resultados absolutamente excelentes. Evidentemente, todo esto ha sido fantástico y ha llevado consigo a una disminución escandalosa, o positivamente escandalosa, de la mortalidad y de todos los parámetros que quieran ustedes medir a lo largo de estos años en la cardiopatía isquémica. Pero como me han pedido que sea crítico, voy a dar mi punto de vista de toda esta evolución de todos estos años. Yo creo que hemos sido muy rigurosos en algunos aspectos, sobre todo farmacológicos, pero que alguna vez el exceso de armas terapéuticas y de armas diagnósticas nos han llevado a o nos llevan en ocasiones puntuales a una difícil digestión. Preparando esta charla me encontré en una agenda de mi hija este dibujo de Mafalda que se refería a las técnicas de comunicación, a los medios de comunicación, los teléfonos móviles, los ordenadores, las tablets, etc. Decía, qué ironía, dice Mafalda. Mientras nos acercan a las personas más lejanas, podemos hablar online pues con alguien que esté en Nueva Zelanda, nos aleja de las personas más cercanas. Si vamos a un restaurante y vemos las parejas que en vez de mirarse a los ojos miran a sus respectivos móviles. Evidentemente, la tecnología y todos los avances son y tienen que ser una gran ayuda para nosotros, pero puede haber una estrecha línea roja que cuando hay un abuso o una mala interpretación de esa tecnología puede conducir a la ineficiencia y, en ocasiones, a la confusión. De esta manera, me temo que en algunas ocasiones, a lo largo de estos años, el enfermo ha pasado de estar en un primer plano a estar un poquito más lejos o a diluirse y quedar todavía más lejano y hacerse pequeñito, como insinúa Mafalda que ocurre algunas veces con las técnicas de los medios de comunicación actuales. Miren, un ejemplo. Antes de ayer asistimos aquí en este congreso a una extraordinaria sesión de casos clínicos de residentes. Fue una sesión preciosa, unos casos clínicos maravillosos con unas iconografías fabulosas. De 10 casos, por lo menos en 3, no hubiera habido caso si se hubiera hecho una buena historia clínica en el momento y una exploración física correcta. Por ejemplo, uno de ellos, el que ganó, una coartación aórtica que tardó años y años en diagnosticarse hasta que ya tenía disfunción ventricular y no sé cuántas cosas. Nadie le había tomado los pulsos, nadie le había palpado los pulsos periféricos. Esto es lo que me temo que puede ocurrir a veces. Entonces, pasando ya a situaciones clínicas, ¿qué defino yo como error frecuente? Que es de lo que se trata, errores frecuentes. Bueno, voy a definir error frecuente como aquel acto médico que hacemos más o menos de forma habitual que no sea eficiente. Y claro, peor aún, si algunas veces puede ser perjudicial.
Esta va a ser mi definición. Y cuando he pensado, bueno, ¿en qué situaciones hacemos errores, no hacemos actos eficientes o perjudiciales? He encontrado un denominador común. El denominador común a los errores es perder el cuidado y el cariño en la valoración clínica del enfermo, tender a la generalización en vez de la individualización de cada uno. Valoramos mal la clase funcional a veces, que nos lleva a tomar decisiones terapéuticas inapropiadas. Tenemos poca paciencia a veces por esperar el resultado de un tratamiento médico antes de pasar al siguiente paso. A ello se suma la tendencia natural de exaltar y de fascinarte por lo complejo antes que por lo sencillo. Eso puede ser una tendencia natural, pero yo creo que eso puede conducir a un error. Si con algo sencillo tengo una solución, ¿para qué voy a pasar a lo más complejo? Y todo este arsenal terapéutico y de medios que tenemos también puede llevar, ante situaciones de cierta inseguridad, a lo que he querido llamar aquí el síndrome del superhéroe. Si no utilizo todo lo que tengo y no uso todo mi arsenal diagnóstico y terapéutico, a lo mejor lo estoy haciendo mal con mi enfermo. Yo creo que este es el denominador común a la mayoría de errores que podemos hacer en la práctica clínica. Y por enumerarlos, yendo a todos los procesos dentro del contexto de la cardiopatía isquémica, yo creo que desde el punto de vista diagnóstico es indudable que a veces algo tan útil como es el diagnóstico bioquímico mediante el uso de las troponinas, pues nos lleva a interpretaciones erróneas si no hacemos una valoración clínica. ¿Y cuántas veces, porque hay una troponina positiva, acusamos al paciente de tener un síndrome coronario agudo y nos estamos perdiendo patologías muy graves que no tienen nada que ver con ese diagnóstico inicial? ¿Cuántas veces hacemos una sobreindicación de exploraciones de imagen y no nos conformamos con la primera que ya nos ha hecho el diagnóstico, pues porque pensamos que si no lo confirmamos con otra más compleja? Pondría un ejemplo. Nosotros no nos caracterizamos por hacer muchas más técnicas de lo habitual, pero recientemente vi un paciente que para ver si tenía viabilidad se le había hecho un ecodobutamina, un SPECT miocárdico y una resonancia magnética. En el terreno no entro en la prevención, porque si no le pesaría, pero seguro que hay, y mi compañero que me sigue seguro que va a hablar de los errores que cometemos. En el terreno del síndrome coronario agudo, tener un arsenal terapéutico muy importante de anticoagulantes y antiagregantes, yo creo que a veces nos ha hecho sobreutilizarlos y durante años hemos tenido un exceso de hemorragias indeseable, que con cosas tan sencillas como hacer una valoración clínica, individualizar al enfermo, o como el Grupo de la Paz demostró hace un año, comprar una báscula y pesar al paciente y ajustar la dosis del anticoagulante en función del peso real y no del que le preguntamos, puede reducir un 50% las hemorragias intrahospitalarias en el síndrome coronario agudo. Y tanto en el síndrome coronario agudo como en la cardiopatía isquémica crónica, yo creo que este afán de hacerlo todo porque si no, no lo hago bien, etcétera, etcétera, nos conduce en ocasiones a hacer indicaciones de algunas revascularizaciones inapropiadas. Para poner algunos ejemplos, lo siento, pero es que lo único que es tangible, cuantificable, es el tema de las revascularizaciones. Me cuesta mucho poder sacar literatura de cuántas resonancias se hacen de más o de cuántos errores hacemos con las troponinas. Pero, sin embargo, permítanme que ponga algunos ejemplos prácticos de revascularizaciones que yo creo que pueden ser no necesarias o inapropiadas. El primer terreno, el de la angioplastia primaria versus fibrinolisis. Las guías son clarísimas y no hay ninguna duda de que la angioplastia primaria es la técnica de elección en la elevación del ST, pero nos ponen una condición, que el procedimiento se haga antes de los 120 minutos. Ya es un tiempo generoso, sería discutible, pero es así. Estas son las reglas del juego. Nos dice la guía que cuando esto no va a ser posible, la fibrinolisis es un excelente medio y una excelente arma terapéutica que salva vidas, etcétera, etcétera. Les pongo datos del Código Infarto de Cataluña. Yo creo que un sistema modélico que funciona muy bien. En Cataluña,
el 70% de los pacientes se hace angioplastia primaria, se cruza la guía por debajo de los 120 minutos, en el 70%. El 30% se hace más allá de los 120 minutos. Y sin embargo, la utilización de fibrinolisis es del 0,6%. No me creo que haya un 29,4% de contraindicaciones para la fibrinolisis. Fíjense en algunas áreas. Esto que hay aquí, lo he borrado en la área para no señalar a nadie, en algunas áreas. Esto no son hospitales, son áreas, zonas de Cataluña. Hay algunas áreas donde el tiempo correcto de los 120 minutos solo se logra en el 30% de los casos. Y, sin embargo, en ese área no se hace ni una fibrinolisis. Hay otra donde el tiempo correcto solo se logra en el 13%, concretamente como en una zona del Pirineo. Solo se logra en el 13% de los casos y la utilización de fibrinolisis es solo del 16%. Yo creo que está claro que en este caso caemos en aquello de que lo mejor, que sin duda es la angioplastia primaria, es enemigo de lo bueno. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor pensamos que es que si no hacemos lo más sofisticado, pues no lo hacemos bien. Creo que no es el caso. El tema posiblemente más candente de la cardiología actual, de la cardiopatía isquémica actual, es el de la revascularización de las lesiones no responsables de en la elevación del ST. Hay 4 estudios con diferentes metodologías que han estudiado este tema. Las metodologías son distintas de cómo evaluar a los pacientes, etcétera, etcétera, pero los objetivos son comunes en todos. Y la conclusión es que todos, de forma reiterada, y el metaanálisis de los mismos concluyen que no hay descenso de mortalidad, no hay descenso de infarto y lo único que sí que hay es una menor necesidad de revascularización a lo largo del seguimiento. La guía de revascularización y de infarto nos da un consejo un tanto ambiguo porque dice que se debe considerar hacer la revascularización de estas lesiones antes de la alta hospitalaria. Se debe considerar. Pero el mensaje que ha calado en muchos, lo oí ayer en este congreso y lo oí el año pasado, es que está claro que se debe revascularizar todas las lesiones no culpables en el contexto antes de la alta hospitalaria, en el contexto de la elevación del ST. Que lo que está en duda es si hay que hacerlo en el primer cateterismo o hacer un segundo cateterismo y dejarlo para el segundo cateterismo. Pero que está claro. Esto lo volví a oír ayer y lo oí el año pasado. Yo tengo una interpretación un poco diferente y es que ¿para qué voy a hacer 100 revascularizaciones en 100 pacientes, de los cuales a 8 los voy a tener que revascularizar de nuevo durante el seguimiento porque van a tener reestenosis o otros eventos? Sí, lo que puedo hacer es esperarme, valorar bien a los enfermos y revascularizar a 25 cuando toque y les evito a 75 restantes hacer este procedimiento. Afortunadamente, esta forma de pensar mía, que sé que muchos de ustedes no compartirán, es compartida por alguien que me merece tanto respeto como el doctor Raúl Moreno, hemodinamista de gran prestigio de este país. Finalmente, las oclusiones coronarias crónicas, voy rápido, las guías insisten que recomiendan que se hagan cuando el paciente tenga angina refractaria, no responda al tratamiento o haya amplias zonas de isquemia. Durante los últimos años hemos vivido que parecía que los que no compartíamos esta idea de revascularizarlas todas, había que revascularizarlas todas, y los que no compartíamos esta idea parece que queríamos mal a nuestros enfermos. He tenido la satisfacción de ver que el intervencionismo en estas lesiones ha ido en aumento durante los últimos años en España, pero sin embargo en el último registro de 2017 ha descendido un 30 y tantos % el número de revascularizaciones por este tema. Por lo tanto, voy concluyendo, más de la mitad de los pacientes agudos y críticos cardiovasculares no son inicialmente tratados por cardiólogos y más de la mitad de nuestros residentes no se forman en centros donde lo hacen. Desde el punto de vista clínico, yo creo que el problema es que una disminución de la sensibilidad clínica conlleva en ocasiones a un aumento de exploraciones ineficientes y de procedimientos de revascularización no siempre eficientes. Quiero reivindicar que la tecnología esté al servicio del enfermo, pero que empiece siempre, el acto médico empiece por la buena historia clínica, la exploración, y que la tecnología y todos estos avances estén al servicio del enfermo y no el enfermo al servicio de la tecnología.
Y como empecé con una foto de enfado, de desilusión o de tristeza, quiero terminar con un poco de humor. Y es este chiste que he encontrado en que un niño le dice a su padre: tengo las netbooks, MP3, player, pendrive, iPad, no sé qué, no sé cuántos, tengo muchísimas cosas. ¿Qué utilizabas tú cuando ibas al colegio? Y el padre le contesta: la cabeza. Muchas gracias por su atención. Gracias, Fernando. Tenemos tiempo para una pregunta del público. No se ve nada con esta luz, pero parece que no hay ninguna... los errores médicos lo has centrado fundamentalmente en el componente humano, ¿no? Y de hecho, el componente humano es lo que causa el error, no una máquina, ¿no? En este sentido, hay un error que a lo mejor está justificado o no, y es en las angioplastias primarias. Vosotros, que en Cataluña tenéis probablemente el sistema más avanzado de organización para la atención con angioplastia primaria de los enfermos con elevación del ST, se ha ido viendo que progresivamente aumenta el número de falsos positivos, ¿no? Esto es admisible porque no quieres que se te escape ningún enfermo con un infarto de miocardio y al día siguiente echarte las manos a la cabeza, ¿no? Pero ¿por qué cifras de falsos positivos se está en estos momentos? Yo, según los últimos datos que tengo del Código Infarto de Cataluña, creo que andamos alrededor del 15%. El 15%. Y de ese 15% a todos se le hace un cateterismo, porque generalmente te das cuenta cuando llega el enfermo, ¿no? Y dices, bueno, pues esto no es así, el dolor yo lo interpreto de otra manera, el electrocardiograma no tiene nada que ver. Y de todos modos a esos enfermos se le hace a todos el cateterismo. Yo diría que en la inmensa mayoría de los casos, todos no sé, pero que la inmensa mayoría seguro. Entonces eso, pues no sé, a lo mejor de alguna manera había que cuantificarlo, porque te puedes ahorrar cateterismos y las pocas complicaciones que tienen o las muchas que tienen, ¿no? Bueno, seguimos sin tener ninguna pregunta, con lo cual muchas gracias. Pasamos al tema siguiente, que es los errores frecuentes en riesgo cardiovascular, y va a hablar el doctor Vivencio Barrios. Buenos días, muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Artur. Bueno, la verdad es que tengo que agradecer a la organización que me ha invitado a dar esta charla sobre lo que pueden ser los errores en riesgo vascular, y además tengo que felicitar a la organización del Congreso porque, bueno, aparte de ser un congreso especialmente positivo desde el punto de vista científico, yo creo que han acertado de pleno con hacer una sesión dedicada a los errores frecuentes. Bien, me toca a mí hablar de los errores en riesgo vascular, y la verdad es que cuando uno se enfrenta a esta historia es un reto decir, bueno, ¿y sobre cómo lo abordo? Sobre los métodos, sobre los errores más técnicos, más médicos, más humanos. Mi conflicto de intereses es quizá amplio, pero yo creo que realmente no va a tener ningún sesgo en la presentación que voy a hacer. Y lo que he intentado abordar es diferentes puntos en los cuales podemos analizar de forma individualizada los errores en diferentes aspectos. Así que me permitiréis que hable de los errores en la propia valoración del riesgo. Hablaremos de los errores en hipertensión arterial, de los errores en dislipemia y de los errores en diabetes. La verdad es que es un ejercicio mental curioso y yo os invito a que lo podáis hacer, porque hay muchas cosas que uno va aprendiendo incluso cuando lo va mirando. Y lo primero que voy a hacer es hablar del riesgo vascular, y quizá la primera de las cosas para decir el error primero en el riesgo vascular es no acordarse de lo que es el riesgo vascular y no ir a las tablas de riesgo para estratificar el riesgo, sobre todo en los médicos que tratan pacientes que no son de muy alto riesgo. Y estoy hablando fundamentalmente de los médicos de atención primaria. Uno muchas veces se olvida de valorar el riesgo cardiovascular de cada paciente. Y esto es especialmente importante. ¿Por qué? Porque cuando uno, por ejemplo, habla de la hipertensión como paradigma de una situación de riesgo, no basta simplemente con conocer, como sabéis muy bien, los valores de presión arterial, sino que hay que tener en consonancia otra serie de aspectos que puede dar un diferente riesgo cardiovascular. Por tanto, el contemplar los diferentes escenarios que nos hacen que un paciente sea de más riesgo o de menos riesgo es fundamental. Por tanto, el primer error en el riesgo vascular es no considerar el riesgo vascular, no analizarlo, no valorarlo. Pero hay una cosa muy interesante. Cuando uno se enfrenta a valorar el riesgo cardiovascular, a veces comete enormes errores. Fijaros, este es un estudio muy bonito que hicimos hace unos años. Eran 10.000 y pico pacientes, 5.000 y pico vistos por atención primaria, 5.000 y pico vistos por cardiología.
Eran todos ellos hipertensos y les pedíamos a los médicos que nos dieran su valoración del riesgo cardiovascular y nos daban la puntuación que ellos mismos establecían y tenían al lado la tabla para valorar el riesgo. Es decir, tenían todas las condiciones para valorar perfectamente el riesgo cardiovascular. Tenemos los datos que vosotros nos aportáis, tenemos la tabla y con eso, después de que nos deis la información sobre los diferentes ítems para valorar el riesgo, nos valoráis el riesgo cardiovascular con las tablas que tenéis perfectamente disponibles. Bien, hicimos una lectura centralizada y es curioso porque, aun teniendo toda la información y no utilizando ninguna información que el médico no hubiera dado, había unas enormes discrepancias entre lo que era el riesgo real y el riesgo valorado por el médico. De forma que, como veis, apenas un 50 y tantos % de los pacientes, estaban bien valorados, tenían una estratificación de riesgo correcta, una estimación de riesgo correcta. Y, ojo, no lo hacían mejor los médicos especialistas, que eran cardiólogos, que los médicos de atención primaria. Lo hacíamos igual de mal. Poquito mejor los cardiólogos, pero con muy poquitas diferencias. Apenas el 50% de los pacientes tenían una valoración del riesgo adecuado y había habitualmente una infraestimación, de forma que incluso había hasta casos en los que había una infraestimación de hasta 3 niveles. Por tanto, no valoramos siempre el riesgo y a veces encima cuando lo valoramos mal, haciendo una infraestimación. Insisto, tomando los datos que el propio médico da, sin ir a una información o una elaboración más compleja, un análisis más complejo de los pacientes en concreto. Bien, saltemos a otro punto. Hipertensión. Bueno, la hipertensión se basa fundamentalmente en la toma de presión arterial, ¿verdad? Y la toma de presión arterial es una cosa muy sencilla. Bueno, pues no es tan sencilla. Primero, no se sigue la estandarización que dice que hay que tomar 2 veces, incluso una tercera vez si hay diferencias. Segundo, no se toma la estandarización de que el paciente tiene que estar al menos 5 minutos en reposo y 1 minuto entre una toma y otra. Tercero, que el paciente esté relajado, etcétera, etcétera. Pero es que además, fijaros, en el mes de mayo aparece un reporte del American Heart en el que nos dicen errores comunes en la toma de presión arterial. Hay 7 errores que uno comete con una cierta frecuencia o que los pacientes a veces tienen con una cierta frecuencia. Tener la vejiga llena puede añadir de 10 a 15 puntos la presión arterial. Una posición encorvada o una espalda, unos pies no bien apoyados pueden aumentar entre 6 y 10 puntos la presión sistólica. No tener el brazo apoyado puede dar una lectura hasta 10 puntos más. Colocar el manguito sobre la ropa, algo que dice, bueno, esto no ocurre, vaya si ocurre, pues puede añadir entre 5 y hasta 50 puntos. El manguito de tamaño inadecuado puede aumentar entre 0 y 10 puntos. El sentarse con las piernas cruzadas, que es algo relativamente frecuente, puede aumentar la presión arterial entre 2 y 4 puntos. O el hablar, incluido por teléfono, puede añadir 10 puntos. Por tanto, simplemente para vuestra reflexión, imaginaros cuántas veces estamos tomando la presión arterial con errores muy notables en cuanto a la valoración de la presión arterial. Difícilmente vamos a valorar bien a un hipertenso si la presión arterial no la ha tomado de una forma fiable. Hay otro aspecto que también es importante y para eso traigo las últimas guías de la Sociedad Europea de Hipertensión y Sociedad Europea de Cardiología. Es muy importante que la medida de presión arterial en el siglo XXI y en el 2018 no se base solamente en medidas de presión arterial en consulta, sino que hay que considerar mediciones de la presión arterial fuera de la consulta. Y otra cosa que tenemos que hacer es utilizar cada vez más datos de monitorización ambulatoria de la presión arterial y datos de automedida de la presión arterial. Por tanto, yo creo que tenemos que abrir el espectro hacia la valoración de la presión arterial, no solamente en la consulta. Otro punto importante, detección de lesión de órgano diana mediada por hipertensión. En las guías, y esto ya no de ahora del 2018, sino en las del 2007, aparece una serie de aspectos en los cuales uno puede valorar el riesgo cardiovascular a través de la aparición de lesión de órgano mediada por hipertensión, lo que antes llamamos lesión de órgano diana y que ahora en las nuevas guías aparece como lesión orgánica mediada por hipertensión. Pues bien, si vamos a lo nuestro, a lo que nos compete como cardiólogos, los criterios electrocardiográficos para valorar la hipertrofia ventricular son estos que aquí se reflejan. Y hay uno de ellos que aparece desde que el estudio LIFE nos demostró que hay una enorme utilidad. El estudio LIFE se publicó ya en el 2002 y aparecía como que el voltaje por la duración del QRS, el producto duración-voltaje, era un criterio magnífico para detectar hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cuántos de vosotros mira en el electrocardiograma el producto duración-voltaje? Bueno, pues eso es de obligado cumplimiento si quieres valorar el riesgo cardiovascular desde el punto de vista de lesión de hipertrofia ventricular izquierda por el electrocardiograma. Y eso habitualmente no se hace. Todo el mundo se fija en el electro
en los criterios de voltaje de Sokolov. Y realmente la utilidad de este criterio, insisto, es muy reconocida. Ya no solamente porque el estudio LIFE nos dijo que fuera una buenísima forma de detectar hipertrofia ventricular izquierda. Nosotros tuvimos la experiencia de hacer un análisis en una serie de electrocardiogramas con lectura centralizada y vimos cuál es la prevalencia de hipertrofia ventricular izquierda si utilizamos solamente criterios de voltaje como los de Cornell o si utilizamos el producto duración-voltaje de Cornell. Y como veis, en una muestra de hipertensos con sus electrocardiogramas se multiplica por más de 2 la prevalencia de hipertrofia ventricular izquierda. Y si además nosotros somos capaces de hacer un electrocardiograma y mirar el producto duración-voltaje y seguirlo a medio plazo, podemos ver regresión de hipertrofia ventricular izquierda, como demostramos en el estudio SARA, que en definitiva reproducía lo que el estudio LIFE había hecho en un gran ensayo clínico. Por tanto, el producto duración-voltaje es un criterio enormemente útil que se utiliza extraordinariamente poco. Así que, otro error para valorar adecuadamente el riesgo de un paciente hipertenso. Y otro aspecto también notable es que en todas las líneas y en todos los niveles de presión arterial del tratamiento antihipertensivo, sea desde presión normal alta o sea desde hipertensión muy severa, las guías nos dicen que lo primero que tenemos que hacer es cambios de estilo de vida. Reflexionar cuánto de intensivos o cuánto de agresivos sois en reforzar los cambios de estilo de vida en un paciente independientemente del nivel de presión arterial. Ese es un aspecto también interesante sobre la hipertensión. ¿Qué ocurre si saltamos para la dislipemia? Bueno, cuando uno revisa los datos de vida real, estos son datos del estudio REPAR que publicó Enrique Alve hace un par de años, realmente el control del colesterol LDL en los pacientes, fundamentalmente cardiológicos, es realmente pobre. Y como veis aquí, apenas el 26% lograron un control de LDL en prevención secundaria. Pero lo interesante ya no es solamente eso, es que esto se ve acompañado de una mala praxis, porque hay una infrautilización del tratamiento hipolipemiante. Las estatinas de alta potencia en este estudio se empleaban solamente en el 45% de pacientes, ezetimibe en un 14%, y la inercia terapéutica era la norma, de forma que cuando un paciente no estaba controlado, el médico no cambiaba nada, y eso ocurría hasta en el 70%. ¿Somos los españoles peores que otros? Realmente no. Datos del estudio de Aspire nos dicen que el control pues no es mucho mejor. Los datos que se presentaron en el mes de abril dicen que el 32%, solamente el 32% de los pacientes con cardiopatía isquémica tratados con hipolipemiantes tenían un control adecuado de LDL. Y esto, si no fuera porque lo estamos haciendo mal, podría ser algo que sería inevitable, pero es que es evitable. Es que es evitable si nosotros optimizamos el tratamiento de la dislipemia. En el Eurospire, inhibidores de la absorción de colesterol, igual a ezetimibe, se estaban utilizando en el 2,7%. Y las combinaciones fijas, que por otra parte, asumiendo que todas ellas fueran de ezetimibe más estatina, en un 2,6%. Por tanto, la utilización de ezetimibe en Eurospire es apenas un poco más del 5%. Y la utilización de inhibidores de PCSK9, una cifra ridícula, del 0,2%. Indudablemente, lo primero que tenemos que hacer es, si queremos mejorar el control del colesterol LDL en nuestros pacientes, es utilizar y optimizar el tratamiento hipolipemiante que tenemos. Tenemos las herramientas. Lo que hay que hacer es utilizarlas. Y por último, ¿qué decir de la diabetes? Bueno, hace ya unos años hizo un European Heart Survey en el cual se demostraba que muchos pacientes con cardiopatía isquémica tenían alteraciones del metabolismo de la glucosa. Apenas un 30 y tantos % eran estrictamente normoglucémicos. Apelo de nuevo a los datos del Eurospire 5. Los datos del Eurospire 5 nos dicen lo mismo. Solamente un 33% de los pacientes con cardiopatía isquémica son estrictamente normoglucémicos. Y el otro tienen alguna alteración desde el punto de vista del metabolismo hidrocarbonado. Algunos intolerancia oral a la glucosa, otros glucosa anormal en ayunas y otros definitivamente diabetes. Y eso nos lleva de la mano a que el diagnóstico de diabetes o alteraciones del metabolismo de la glucosa no basta solamente con hacerles una glucemia en ayunas, ni siquiera una hemoglobina glicosilada, sino que en un porcentaje nada despreciable de pacientes tendríamos que hacer una sobrecarga oral de glucosa. Y con eso podríamos detectar alteraciones metabólicas que son enormemente relevantes y enormemente importantes desde el punto de vista pronóstico. Y esto no es nuevo, esto las guías del 2013 ya nos lo decían. Fijaros que las guías de diabetes de la Sociedad Europea de Cardiología nos decían que en los pacientes con enfermedad cardiovascular, aquí a la derecha, había que hacer una detección sistemática de la diabetes. Eso incluía una glucemia en ayunas, por supuesto, y una hemoglobina glicosilada. Pero además, si esto sufría alguna alteración, llevaba el diagnóstico de diabetes, pero si era normal, en algunos casos tenía que ir a una sobrecarga oral de glucosa.
En los pacientes con diabetes había que hacer un estudio más profundo, viendo si existía enfermedad cardiovascular y la estratificación del riesgo. Pero lo que aquí quiero remarcar es que hay que hacer una mayor utilización de la sobrecarga oral de glucosa, porque en los pacientes que tienen un evento puede ser esta la vía de diagnóstico de diabetes o de situaciones de alteraciones del metabolismo de la glucosa que no llegan a la diabetes. Por tanto, de una manera muy resumida, lo que quería aquí analizar es cuál sería el error o los errores más importantes en valoración del riesgo vascular, la inadecuada valoración del riesgo, con una tendencia habitual a la infraestimación. En hipertensión es importante la medición adecuada de la presión arterial. Si vamos a tomar decisiones sobre la presión arterial y las cifras no son creíbles o no son fiables, obviamente las cosas no van a ser todo lo buenas que pueden ser. La optimización del electrocardiograma. Las herramientas antiguas, apelando un poco también a lo que decía Fernando, no solamente tenemos que irnos a la metodología más sofisticada, también se puede diagnosticar hipertrofia ventricular izquierda por electrocardiografía, pero hay que optimizar la utilización del electrocardiograma. Y existen criterios que no estamos utilizando y que pueden ser muy útiles. Obviamente los cambios de estilo de vida son importantes y realmente hay que remarcarlos en el tratamiento antihipertensivo a cualquier nivel de presión arterial. En la dislipemia, el mal control del LDL evidentemente parece una norma, pero es una norma que se puede romper, se puede cambiar. Tenemos herramientas para mejorarlas. Lo que está ocurriendo es que hay una infrautilización de fármacos hipolipemiantes. Y por último, en la diabetes, posiblemente tengamos que utilizar métodos diagnósticos para identificar al paciente diabético o para identificar a aquel paciente que ya tiene alteraciones del metabolismo de la glucosa, aunque no llegue a cumplir criterios de diabetes si han tenido un evento cardiovascular. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Vivencio. Pienso que realmente algunos de los comentarios que has hecho era lo que uno tenía en la cabeza. Da la sensación de que cada vez estamos optimizando más el tratamiento para mejoras ligeras cuando por la base no estamos aplicando el ABC. Y este es el mensaje principal, que el ABC es fundamental, el tomar la presión adecuadamente, el controlar los lípidos adecuadamente. Esto en la práctica nos obsesionamos mucho más en conseguir objetivos cuando en la base no estamos haciendo el día a día adecuado. ¿Alguna pregunta en la sala? ¿Sí? Sí, yo tengo preguntas. Sí. Soy Jaime Fernández de Bobadilla, del Hospital La Paz, y más que una pregunta tenía una observación. El doctor Vivencio Barrios, que ha hecho una exposición muy bonita y muy interesante, ha hablado de hipertensión, ha hablado de diabetes, ha hablado de dislipemia, pero se le ha olvidado el tabaco. Este es el error más frecuente de todos, yo creo. Es tan frecuente que hasta el doctor Vivencio Barrios, que es yo creo, líder muy reconocido en el mundo del riesgo vascular, pues lo ha olvidado. Solo quería decir que el tabaco es el más importante de todos. Nada más. Gracias, Jaime. Pero te voy a decir una cosa, no se me ha olvidado. Lo que pasa es que me parecía que lo que teníamos que decir del tabaco es que fundamentalmente no implementamos las medidas para dejar de fumar. No se me olvidó, lo que ocurría es que tenía una limitación de tiempo y quería ir a aspectos que pudieran ser realmente mucho más llamativos. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, el tabaco es el factor que falta por corregir y probablemente las estrategias para dejar de fumar tienen que ser mucho más intensivas. Hay una infrautilización también de herramientas terapéuticas, no solamente desde el punto de vista farmacológico, sino no farmacológico, para dejar de fumar, y en ese aspecto no puedo más que decirte que gracias por habérmelo recordado, pero no me había olvidado, simplemente fue una restricción de Vivencio, tiempo para que fuera eso. te han pillado, o sea, no pongas disculpas. No, es Ya, verdad no, hombre, que pero es por reflejar un poco que es un error frecuente y hay que ponerlo más de manifiesto, ¿no? Hay un error que no sé qué opinas, pero quizás es un error que se podía calificar como sangrante, ¿no? Que es obtener un resultado de acuerdo con lo que tenemos establecido en las guías y entonces quitar el tratamiento porque te da miedo, ¿no? Concretamente, quitar el tratamiento con estatinas o el tratamiento que sea hipolipemiante porque la cifra de colesterol LDL casualmente ya está en menos de 70, que es lo que quieres y que no logras casi nunca, ¿no? Entonces, ¿esto crees que es frecuente? Yo pienso que sí. Y si es frecuente, ¿cómo podíamos hacer para evitarlo, ¿no? Porque el enfermo te viene a la consulta otra vez y alguien le ha quitado el tratamiento o le ha bajado las dosis.
Yo creo que es muy frecuente. Lo que también creo es que no es frecuente entre los cardiólogos, o al menos no muy frecuente entre los cardiólogos. Yo creo que esta es una estrategia que es más habitual en atención primaria. A mí me gustaría creer, además, que en cardiología esto es poco frecuente o incluso anecdótico. Pero es verdad que, sobre todo en atención primaria, esto lo encuentra uno con una cierta frecuencia. Yo creo que aquí hay que sustentar mucho más a los médicos de atención primaria, documentarles mucho más de que realmente tenemos información más que relevante, de que LDLs realmente extraordinariamente bajos, como por debajo de 20 miligramos de decilitro, no producen absolutamente ningún problema. Ellos, por otra parte, también tienen otras presiones no estrictamente científicas que les hacen que tengan que intentar reducir al máximo el coste sanitario de lo que están prescribiendo. Pero yo creo que esto pasa por una información mejor. Yo creo que esto pasa por una mejor comunicación y una continuidad asistencial mucho más dinámica. Y ahí yo creo que está la clave. Indudablemente, yo creo que eso es un porcentaje de pacientes importante en el cual ocurre, y esto además no es gratis. Es decir, la reducción de dosis de estatinas, la incluso suspensión o alternancia de días alternos en la utilización de estatinas conlleva eventos clínicos, como ya está perfectamente publicado. Por tanto, hay que decirles, primero, lo que estáis haciendo puede ser muy grave para el paciente, y segundo, además, no hay ningún problema porque el LDL esté muy bajo. Esto yo creo que pasa por una información mejor. Hay como unos 20 estudios en donde se demuestra que la suspensión de las estatinas, por la razón que sea, generalmente dolores musculares, se acompaña de un aumento de la mortalidad, ¿no? O sea, que está claro, ¿no? Pero fíjate, José Luis, no solamente la suspensión, incluso el cambio de una estatina por otra se acompaña de eventos. Es decir, el cambio de una estatina potente por una estatina menos potente se acompaña de eventos. Otra pregunta que quería, esta ya va directamente sobre lo que has hablado, ¿no? Que es la utilidad de determinar disglucosis con los test de sobrecarga oral de glucosa, que son enfermos que ya son por lo menos prediabéticos o diabéticos, si el test de glucosa está. El problema es que no hay ningún estudio en el que se haya demostrado en que esa actitud necesita un tratamiento diferente, y además ese tratamiento diferente se acompañe de un beneficio, ¿no? Entonces, quizás esto es uno de los motivos por los que no se hace, porque no hay, y realmente merece la pena hacerlo en todos los enfermos, cuando los factores de riesgo y la prevención secundaria tienen que ser iguales. Es verdad en parte, porque sí que es verdad que si un paciente le diagnostica de diabetes, el paciente sí que tiene un tratamiento diferente y, desde luego, una valoración de riesgo absolutamente diferente. Pero los enfermos que se incluyeron en los ensayos clínicos, en donde hay demostración que nuevos tratamientos de diabetes son beneficiosos, son enfermos que se incluyeron por la hemoglobina glicada, más que por, eso es cierto. Por esto, ¿no? Entonces, eso quizás ahí falta todavía un poco de información, ¿no? Eso es cierto, pero si tú asumes que el diagnóstico de diabetes está establecido por otros métodos diagnósticos, es evidente que si al paciente le pones el catálogo y el sello de que es diabético, vas a tener que actuar exactamente igual que si fuera diabético por la vía, digamos, de diagnóstico clásico. Bueno, es decir, esto es discutible, intuitivo, ¿no? Porque si no se ha comprobado en ningún estudio que esos enfermos sean iguales, es el expandir las indicaciones de los enfermos que entran en estudios, ¿no? Pero, en cualquiera de los casos, incluso aunque no tuvieras evidencias científicas en un ensayo clínico randomizado, lo que tienes sin ninguna duda es una valoración de riesgo absolutamente diferente. Con lo cual ahí estás hablando de otra situación, estás avanzando en el diagnóstico y en la valoración del paciente. Muy bien, muchas gracias. A ti. Pasamos a la siguiente. Muchas gracias porque, bueno, aunque hay un poco siempre de controversia, también forma parte del motivo de la sesión. Ahora pasamos al siguiente tema, que es imagen cardíaca, errores frecuentes, por el doctor Miguel Ángel García Fernández. Sí, gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación. La primera máxima de imagen en general, y de imagen cardíaca es, por supuesto, en particular, la regla de oro, es que cuando hacemos una imagen y no es una fotografía, tenemos que contestar preguntas. Como decía Fernando al principio, se piden muchas cosas por pedir, porque esas preguntas no es hacer una foto, es hacer algo que nos modifique la terapia, nos modifique el pronóstico o nos modifique el diagnóstico. Si no, eso es se ha pedido por algo que no es útil. Es muy difícil separarlas. Voy a hablar del error desde el punto de vista no del señor que hace eco o resonancia o tal, sino más desde el clínico, para el clínico. Yo voy a separar tres grupos de errores. Abuso de utilización o error por utilizar mucho. Error por no conocer las limitaciones técnicas y errores básicos de concepto.
sobre las técnicas. Empecemos 5 abusos de utilización, que yo creo que son los más importantes. Sorprendentemente, a estas alturas de la película, no sabemos cuándo hay que hacer un eco, no está en las guías, vamos, establecido cuándo hay que hacer un eco transesofágico para evaluar la etiología de delitos sin beneficio, delitos, coma. Este es uno de los errores más frecuentes. Pedimos un eco transesofágico sistemáticamente en un paciente con hitos sin tener en cuenta si eso va a ser útil o no. Y las guías no nos indican, ese es el primer error. Sin embargo, los sistemas muy garantistas económicos, que no por tener muy buena sanidad, pero siempre han sido obsesos, como el Sistema Nacional Inglés de Salud, ha quedado definido ya desde hace 6 años que cuando un señor tiene un ictus hay que hacer un eco transtorácico y jamás, a excepción de limitaciones que vamos a ver ahora, un eco transesofágico. Y yo creo que esto lo apoya. Este es un trabajo bestial que todavía, bestial, perdonad por la expresión, todavía no ha estado... No es posible que se haya metido en las guías, porque no hay unas últimas guías de esto. Es un metaanálisis hecho por Casanos y que analiza todo lo que hay sobre la literatura sobre eco transtorácico, eco transesofágico en pacientes con hitos. Y es sorprendente porque dice que habitualmente, cuando uno hace un eco transesofágico, encuentra muchas anomalías, pero que son absolutamente casuales y que no tienen que ver nada con el ictus. Encontramos una placa ateromatosa a la aorta, además de la aorta descendente, y decimos que esa es la culpable. Y concluyen lo que es obvio, que la única condición que identifica, que permite o que deberíamos obligar un eco transesofágico es el paciente joven en busca de foramen ovale. Y dicen ustedes, ¿y esto es importante? Miren, esto es absolutamente sorprendente. El JAMA todos los octubres saca las 10 máximas o los 10 líderes de sobreuso en medicina. La primera prueba en medicina, no en cardiología, en medicina. Lleva 2 años colocada en primer lugar de los 10 abusos de pruebas médicas, el primer lugar, el eco transesofágico en pacientes con hitos. Esto da mucho que pensar. Después está análisis de pruebas en cáncer de mama, es decir, o hacer Doppler carotido en tal situación, o hacer... Si realmente estamos metidos en ese pool los primeros, como la primera prueba peor indicada de medicina. Obviamente estamos hablando del JAMA, estamos hablando en Estados Unidos, pero yo creo que no hay mucha diferencia. Es decir, que el consejo es que no solicites un eco transesofágico si un paciente está en fibrilación auricular, le vas a anticoagular, no le vas a hacer una ablación, no le vas a hacer nada. ¿Para qué le vas a hacer un eco transesofágico? Para ver si tiene un trombo en la orejuela izquierda. ¿Y eso qué te va a cambiar el pronóstico? No solicites un eco transesofágico, he puesto el ejemplo, podemos poner el mismo. No solicites un eco transesofágico para detectar fuentes cardíacas de embolia si has identificado un origen y el tratamiento del paciente no va a cambiar. La segunda en uso de utilización, y esa es otra clásica, es el uso del CT, el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Al contrario que lo anterior, aquí las guías están claramente definidas. Digo el anterior porque las guías, como he comentado, para el eco transesofágico en pacientes con hitos no se definen. Aquí están claramente definidas. ¿Cuándo hay que hacer un CT en un paciente con tromboembolismo? Está claro. En paciente inestable, con alta probabilidad de tener un embolismo pulmonar, inmediato CT. Segundo, diferir el CT hasta que se tenga el D-dímero los pacientes con posibilidad intermedia pretest o baja posibilidad de test. ¿Por qué? Porque de estos pacientes tenemos que hacer 100 para sacar uno. Y de hecho, esto es sorprendente, cerca del 60% de los pacientes con baja sospecha pretest de tromboembolismo pulmonar tienen como test inicial el CT y no se les pide el D-dímero. Realmente eso es espectacular. Eso hace que el CT en tromboembolismo pulmonar se haya multiplicado en los últimos años espectacularmente y eso hace que el diagnóstico de tromboembolismo por CT cada vez sea más bajo, porque se piden más pruebas por pedir, ¿no? Por ejemplo, en el año 2000, uno cada 4 CTs que se pedían por tromboembolismo pulmonar tenían tromboembolismo pulmonar positivo en el estudio CT, hoy día es 1 de cada 10. Realmente es... el consejo es léate las guías. En pacientes con bajo o intermedia posibilidad de tromboembolismo pulmonar, pedir D-dímero antes de utilizar un CT. Luego este es un clasicón impresionante. La repetición de ecodoppler y la valoración de regurgitación fisiológica. Es el niño, fundamentalmente el niño, que todos los años o cada 2 años se le hace un eco porque tiene un soplo y ese soplo se ha categorizado como que tiene una IM o una IA. Recordamos, esta es la serie más grande, que la IM la tiene todo el mundo,
al revés, parece que lo malo es no tener IEM porque es el 91% de la gente, ¿no? El 90% de hombres y mujeres. La IT la tiene pues, el 85% y la IA sería lo único discutible. De hecho, no está claramente definido en la guía. Eso es el 10% de la población. En las guías está definido como test inapropiado utilizar un eco para ver si en cambio clínico una reevaluación de una insuficiencia mitral o tricúspide fisiológica. La aorta estaría en discusión debido a su baja prevalencia. Yo creo que la aorta se puede hacer al 3 o 4 años repetir, por aquello que es muy poco prevalente o que realmente siempre sale lo mismo. La insuficiencia aórtica no se ha modificado. Y otra cosa, claro, también es otro, pero vamos, que esto ya en las consultas. Repetir un estudio en un paciente estable, asintomático, con un soplo en el que el eco previo no detectó patología. Típico niño que tiene un soplo, que de luego si se auscultase bien no haría falta hacer un eco, bueno, tiene un soplo, que es un soplo típico de no tener nada. Está claramente establecido en las guías que sí está indicado, es un 9, si es razonable la sospecha de que tenga una lesión valvular, hacer un eco. Pero la reevaluación de un paciente asintomático con soplo en que un eco previo no detectó patología es absurdo. Y estos hay miles, como saben ustedes. Bien, consejos. Siempre que no cambie el estatus clínico del paciente, no solicites un eco para revelar un soplo no patológico y no solicites un eco para revelar una regurgitación fisiológica. Abuso de utilización. El quinto. Como sabéis, en un paciente que se le va a hacer una valoración preoperatoria, radiografía y electro. Yo creo que la exploración, por supuesto, la radiografía y electro. Me estoy refiriendo a pruebas y la analítica. Si el paciente no tiene enfermedad cardíaca ni sintomatología cardíaca, no tiene sentido hacer un ecocardiograma. Y eso también está establecido en las guías. ¿Cuándo hay que solicitar entonces un eco? Para evaluación preoperatoria, que también esto es un frecuente, que se le hace radiografía, electro y eco. Pacientes con cardiopatía isquémica, disnea en ausencia de signos de insuficiencia cardíaca, electropreoperatoria normal, radiografía preoperatoria anómala. Esto está en las guías americanas y europeas. Soplo en presencia de síntomas cardíacos o respiratorios y soplo sugerente de ser patológico. Pero si es cierto esto, que es cierto, pero vamos, perdón, está claro en las guías que es una recomendación clase 3, que no hay que hacer un eco en un paciente de estas características. Pero si esto es verdad, que esto es verdad, este es el famoso equipo desarrollado en Estados Unidos, Butterfly, 1.000 euros y hace ecos. En Estados Unidos hay pedidos 200.000, en Europa llegarán, yo lo tengo un medio de hace 1 año y medio, es decir, es un eco que esto sí la ecocardioscopia. La ecocardioscopia, la exploración cardíaca extendida es cuando este equipo, que por cierto lo ha comprado la casa Apple, para que lo sepan ustedes, se llama IQ, es decir, que lo van a vender por todos los lados, cuando este eco, que vale un poco más de un iPhone, vamos a ver, se va a hacer al paciente se le va a explorar, no sé cuándo llegará, 3 o 4 años, cuando esto esté difundido, 5 años, y se le va a hacer un eco. Una ecoscopia en la cual vamos a evaluar la función ventricular. Es decir, que yo probablemente creo que está cambiando y se le hará en la rutina, porque dentro de la exploración, de auscultar, de los 5 pilares básicos de la exploración, está el quinto, que es la ecoscopia. Limitaciones técnicas. Aquí podemos entrar en discusión. Solicitar o realizar un CT coronario con alta carga de calcio. Como saben ustedes, con alta carga de calcio es bastante complejo estudiar las lesiones coronarias. En las guías, que son un poco antiguas, no se ponen muy de acuerdo las europeas de las americanas, ponen distintos valores. Entonces, realmente, cogiendo estas guías, si tiene un score calcio debajo de 100, un 8 que es apropiado. Entre 100 o 400, un 8 que es apropiado. Es un cierto con un 6 entre 400 y 1000. Y si es encima de 1000 y te llamas José Juan Gómez Diego o Rubén Leta, lo hacen. Es decir, hay discusión. Yo creo que realmente, honestamente, por encima de 600 yo creo que no se debe hacer. Sí es cierto que esto es una clásica discusión en las reuniones de imagen o de CT, en la cual, bueno, pues siempre ahí están los superexpertos que suben al Everest sin piolet, que dicen que por encima de 1000 que ellos le hacen y dan sus explicaciones. Yo creo que esto es una limitación técnica. No te metas en harina si te está saliendo, si hay un score calcio elevado. Es decir, yo pondría esto, consejo. Si tienes un score calcio por encima de 400, duda en hacerlo, 400 y 600. Si tienes un score calcio por encima de 600, entre 1000, no lo hagas. Y si tienes un score calcio por encima de 1000, ni lo pienses, a menos que te llames José Juan Gómez Diego o Rubén Leta. ¿De acuerdo? Limitaciones técnicas. Esta es muy típica. Solicitar o realizar
una resonancia magnética cardíaca. Esto le lanzará, yo creo que la más importante, que es la del final, más allá de las posibilidades técnicas. Esto va sobre todo para el clínico que la pide. Estructuras rápidas. El paciente tiene dos típicos ejemplos: un fibroblastoma o una endocarditis, no se mueve, bueno, es lo mismo, no se mueve, perdón, un fibroblastoma o una endocarditis con su estructura muy rápida, es que la resonancia la va a ver mal sí o sí. Sin embargo, se le pide, oye, que tiene un fibroblastoma, le pedimos una resonancia. Eso es, la petición por repetición, eso es muy frecuente en imagen. Ahora se mueve, ¿no? Es decir, eso se ve con eco transesofágico, con eco transtorácico, pero luego con una resonancia, con un TAC, no se van a ver. No solicites CRM, resonancia magnética cardíaca, más allá de las características de las técnicas. Errores de concepto. Con este me juego que me echen ustedes, espero que alguno esté de acuerdo conmigo. Cálculo de área aórtica por la ecuación de continuidad. Esta es la medida que más errores y más operaciones ha producido innecesarias en cardiología. Voy a intentar demostrarlo. Para los clínicos, el área valvular aórtica la cogemos con la gorra. Calculamos el radio del trato de salida, la integral de la velocidad-tiempo del trato de salida. Para los que no sepan eco, tres ideas, ¿no? Y la velocidad máxima, la curva de la velocidad máxima. Tres medidas que aparentemente son fáciles. Primero, radio. ¿Y eso qué ha producido? Pues situaciones como estas, en que el área es muy baja, los gradientes son muy bajos, y decimos, ¿y qué pasa si además no tiene disfunción ventricular? Ah, amigo, esto es una estenosis aórtica severa con bajo flujo, que según estos autores, como conocen ustedes, podemos hablar 6 horas de esto, corresponde al 35% de los pacientes. Es decir, que este paciente, por esta fórmula, le vamos a lo mejor a operar. Bien, pero esta fórmula tiene estos errores. El radio es fácil calcular, sí. Este radio, aquí o aquí, si hemos medido 2 centímetros de diámetro, el área es 1,36. Si hemos medido 1,8, el área es 0,36, 0,96. Parece que cuando uno está midiendo el área aórtica lo puede calcular la medida, mirar lo que os estoy diciendo, la medida en el plano longitudinal, sin más. Ahora, al hemodinamista que va a poner una TAVI, dile que la medida la ha hecho con un plano longitudinal y que le ha hecho más cosas. Te dirá, pero estás loco, saca el eco transesofágico o aplica un CT, un TAC. Pero ¿por qué? Porque si me confundo, va a haber una insuficiencia aórtica y se va a soltar la válvula. Aquí, si me confundo, el paciente se va a ir a una prótesis y no me voy a enterar. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Es decir, no se le exige nada a una técnica que en otras áreas de la cardiología se le exige. De luego, no medir jamás un diámetro, un radio para colocar, por ejemplo, una TAVI. Pero es que además están las integrales. Hace muchos años, Arturo, yo creo que esto es tu tesis doctoral, este trabajo no se ha insistido. Básicamente, el cálculo de la integral de velocidad-tiempo es absolutamente imprevisible. Es decir, si estamos diciendo, tiene una... Perdón, mirar. Tiene una... Esto es de Arturo, perdona Arturo, no sabías que estabas ahí, si no, no lo habéis puesto. La variabilidad de Cinto-Salvador, esto es más o menos, es del 20% y del 21%. Pero vamos a ver, o sea, que tengo una fórmula, que tengo el radio, que me confundo, como hemos visto, que me confundo 2 milímetros y paso de 1,3 a 0,9, y encima tengo una integral, que es la otra medida, que tiene un error de variabilidad del 20%. Y con esto opero la gente. Bueno, pues que se opere la gente, pero vamos, errores se producen. Y de hecho, y esto tenía que llegar, yo sé que trabajo con críticas, esto ha salido hace un mes. Se han cogido entre 250.000 ecos, 2.000 con estenosis aórtica. El trabajo tiene, sobre todo, que son casi big data, datos grandes, pero te podría discutir, pero la conclusión esta es la bofetada más grande, la bofetada que se ha dado al área valvular aórtica. Esa ha sido una bofetada que yo creo que todavía está temblando. Mirar. Las medidas ecográficas. El área valvular aórtica tiene un valor predictivo positivo de 37,5, mientras que el velocidad pico de 81,2. Los picos y los gradientes, cuando metemos el área, disminuye. Es decir, que el área nos está confundiendo. Yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo, pero chicos, estamos en la época multimodalidad. Si sabes esto, y fijaros en la conclusión de este trabajo final del HART, bueno, lo que he dicho, ¿no? 37,5% valor predictivo positivo del área, mientras que las velocidades o los gradientes 92 o 99. Y entonces dice, pero ¿cómo se puede estar asumiendo, es la conclusión final de esto, meterlo en las guías? O sea, vamos a ver, se meterán las guías para hacer confusión a la gente. No se puede meter una cosa en las guías que no está totalmente establecido. Y si no, recordemos otra vez, dile a un hemodinamista que ponga una TAVI con la medida del radio obtenido por un transtorácico. Recordar entonces, consejo, ya estoy acabando, recordar que en la época multimodalidad el área aórtica puede calcularse con otros métodos. Oye, puedo utilizar un transesofágico para valorar la área aórtica, puedo utilizar técnicas de imagen, de TAC o de CT, es decir, que no vayamos a la técnica que más errores tiene, porque produce infinidades de luego.
o enfermos operados. Yo tengo seguidos algún enfermo que está claramente confundido. Bueno, y por último, esta es la más importante, pero este es un problema vuestro. Limitaciones no reconocidas por el experto. La resonancia cardíaca no tiene límites. O sea, el clínico pide pues, que le haga una resonancia cardíaca pensando que es como Dios. No hay fibrilación, no hay respiración, no hay artefactos. Y esto produce unas sobrepruebas que el error también está del cardiólogo o el radiólogo cardiólogo, el team, que diga, esto no lo pidas, ¿no? Pero a pesar de eso, como siempre, en imágenes mejor no discutir y hacerlo porque si no pierdes el tiempo. Es decir, una limitación no reconocida por no experto es pedir RMN para estar más seguros de que no hay nada estructural en pacientes con un ecocardiograma normal de buena calidad. Vamos a ver, si un eco es de buena calidad, y no tiene nada, le podéis hacer una resonancia o mandarle al hacer un eco en la extragalaxia. Este paciente va a ser normal. Yo no conozco, a lo mejor me estoy confundiendo, pero yo no conozco ninguna patología con un eco bien hecho, claro, y con un eco de buena calidad. Conclusión, que bueno, las técnicas de imagen son la primera causa de dinero, de gasto de dinero económico. Yo creo que hay que mirarlas con sensatez, atendiendo a ese primer criterio que dije, la regla de oro, que tienen que dar información y no pedirlas por pedir. Nada más, muchas gracias. Quiero hacer una pregunta. Muchas gracias, Miguel Ángel. Como evidentemente hemos estado en paralelo toda la vida haciendo imagen cardíaca, no hay mucho tiempo para comentar cosas, pero sí que quería decir y quisiera recordar una frase que me marcó cuando era residente, cuando Soler me decía que la ecocardiografía era el reino de las sombras, porque yo desde entonces siempre aprendí de que la ecocardiografía, cuando tenías que buscar cuantitativamente algo, arrastrar dos variables en una ecuación y empezabas a hacer errores. Si arrastrabas 3 o 4, lo que salía era lotería. Y esto me ha llegado hasta esta edad. Es decir, realmente es el reino de las sombras y puede medir una cosa, pero cuando arrastras 6 variables o 5, sale lo que te da la gana. Y esto es muy importante enfatizarlo para la gente. Yo supongo que estarás de acuerdo en el tema de la estenosis aórtica, por lo menos cercano a lo que yo estoy diciendo, ¿no? Que ha producido cirugías innecesarias que te mueres. Es así, es decir, nos estamos fiando mucho y por eso es el mensaje al clínico, es decir, bueno, que porque digamos que el área aórtica es 0,85 por eco, no te fíes, que te puedes confundir. Miguel Ángel, has dado una charla formidable como siempre, ¿no? Y ordenada, el 1, el 2, el 3. Yo creo que quizás va a haber otro error médico con la ecocardiografía que va a superar todos los que has mencionado juntos, ¿no? Que es la interpretación y la toma de decisiones por personas que no son expertas, por personas que no son cardiólogos, ¿no? ¿Tú te refieres a la ecocardioscopia? Yo me refiero a claro, ¿no? Llámale como quieras. Yo creo que eso es degradar y va a pasar, esto es inevitable, ¿no? Va a pasar lo mismo que pasó con todas las técnicas en cardiología que han sido... Electro por los internistas. El electro, la auscultación, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, todavía quizás estamos a tiempo para poner algunas normas que palíen un poco este tinglado. Por ejemplo, si haces una exploración con un eco, tienes que reflejarlo en la historia clínica y tienes que firmarlo. Sí, vamos a ver, hay unas normas marcadas por la sociedad americana, la sociedad europea y la sociedad española, que están escritas, que ahora se están reescribiendo, los que estás contando, vamos a hacer una revisión de cómo se tiene que formar, el cual un eco, no hace falta grabarlo, una ecocardioscopia, tienes que escribirlo como escribe la auscultación, soplo sistólico, igual tienes que decir, escribirlo y firmarlo, obligatoriamente. Y luego el caos. Porque si le llamas ecocardiografía clínica, como dicen los internistas, que son para matarlos, entonces, ¿yo qué hago? Subclínica. Y entonces el médico que lee el informe dice, ya se le ha hecho una ecocardiografía clínica, no hay que pedir una ecocardiografía. Lo que han hecho ha sido, estoy totalmente de acuerdo, es una bazofia, una ecoscopia, que no es un eco, es un eco de la señorita Pepis, que tiene utilidad, pero ya está. Entonces, yo estoy de acuerdo que eso va a ser es un tema de debate, ¿no? Yo creo que es imparable. Pero es imparable. Es imparable. Va a dar lugar a muchísimos errores y habría que intentar paliarlos en cierto modo. Mira, te puedo comentar una anécdota y ya me voy. La casa Butterfly, sabéis, esta máquina que está hecho una locura y ha sido no poner cristales piezoeléctricos, que es lo caro, sino silicio. Y le sale un equipo a 1.000 euros, que hace detección automática, hace de todo. El presidente de Butterfly se puso hace 3 años un eco y dijo, ¿qué es esto? Le llamó al médico, anda, pero si tienes un tumor. Entonces, muy americano. Y me lo he diagnosticado yo. Pues esto es para la población general, tanto que lo compra la casa Apple y lo llama IQ. Y el anuncio es un bombero
haciendo su eco. Se ve detrás, dice, no, me estoy viendo el hígado. Vale, La yo creo locura. que Bueno, era solo por comentar, ¿vale? sí, suficiente. Muchas gracias. Gracias. Ya, irremediablemente ya hemos cometido el error de ir fuera de tiempo. El tema siguiente es sobre arritmias y lo va a exponer José María Guerra Ramos. Muy buenos días. En primer lugar, como soy una persona muy educada, pues he de dar las gracias al Comité Científico por esta invitación, pero por eso, porque soy una persona muy educada, porque hay charlas y charlas, y esta es una charla con trampa, difícil, de aquellas que hice, y a ver qué yo les cuento a estos señores, porque claro, vamos a hablar de errores frecuentes en arritmias. Y claro, errores frecuentes en arritmias dependerá en primer lugar desde el punto de vista de quién. Oye, porque arritmólogo, errores frecuentes, muchísimo. ¿Y por qué? Porque no tienen ni idea de arritmia. Claro, esta es una visión. Claro, ya me ponen en una situación difícil el doctor Evangelista y el doctor López Endón. Pero bueno, vamos a ver, esto es una sesión para clínicos y decir, bueno, ¿y los errores frecuentes desde el punto de vista del clínico qué? Pero claro, desde el punto de vista del clínico, que son todos ustedes, me van a decir, mire, es que las arritmias son complicadas, no es tan fácil. No me diga usted que tengo errores porque es que son las arritmias. O me pueden decir, tengo otros problemas, déjeme usted porque yo tengo otras cosas que preocuparme, el colesterol, no sé qué, la ecoscopia, no sé, tengo muchas cosas que preocuparme y las arritmias, pues, bueno. O puedo decir, es que no se ponen de acuerdo ni entre los arritmólogos. ¿Me quiere usted decir que yo decida lo que tengo que decidir cuando usted la guía, pues la van cambiando y además son guías de 200 páginas con 1000 referencias bibliográficas? Déjeme usted un poco en paz. Y es verdad. Bueno, yo llevo muchos años en Cataluña, pero sigo siendo canario y si alguien ha estado en Las Palmas y sabe de Las Palmas, sabe que la ciudad de Las Palmas tiene una pequeña isla arriba, que es un islote que se llama La Isleta, pero que realmente es una península. Y yo siempre he pensado que las arritmias son una península de conocimiento, una península que tienen el gran mainland, que es la cardiología, y las arritmias, pues estamos ahí pegaditos por un istmo. Y está en función de lo que tú te quieras meter en ese istmo, que vas a saber más o menos de arritmias, pero es un istmo complicado, difícil, y que hace que los arritmólogos seamos un poco snob, un poco pedantes, y nos guste darnos un poco la sensación esa de superioridad, de que controlamos y que sabemos más que el resto. Y eso pues lleva a que haya errores, pero estos errores yo creo que no hay que partir de esta posición de condescendencia o de snobismo, sino que hay que tratarlos, pues que estamos tratando una patología difícil y que tenemos que ponernos un poco los pies en la tierra. Errores. Si tengo que hablar de errores en arritmia, podría resumir toda la presentación, con los errores. Aquí se ha vuelto loco este trasto. Ahora, los errores diagnósticos del electrocardiograma. El electrocardiograma centra prácticamente todos los errores en arritmia. Pues hay errores relacionados con el manejo clínico, probablemente más o menos importantes, y errores de tratamiento. Pero los errores principales son errores de electrocardiograma. Y errores en electrocardiograma, pues el gran problema del electrocardiograma es que hay que tomarse el tiempo con el electrocardiograma. El electrocardiograma es difícil, pero es que además es difícil si lo miro en 2 segundos y paso al siguiente. Y hay electrocardiogramas muy difíciles de interpretar. ¿Qué demonios tiene este paciente? Bueno, pues tómate tu tiempo y dale la vuelta al electrocardiograma, que es un electrocardiograma completamente normal. Y es que para interpretar bien un electrocardiograma y no cometer errores, hay que seguir unas reglas que son bastante simples. En primer lugar, hay que conocer el electrocardiograma normal y hacer el diagnóstico diferencial. Pero conocer el electrocardiograma normal y sus variantes, que no es tan difícil, y eso prácticamente lo conocemos todos, más o menos. Pero después, a veces hay que utilizar otras herramientas. El masaje del seno carotidio, la adenosina, el imán, la estimulación. A veces el electrocardiograma no nos da toda la respuesta, nos da una presunción, pero tenemos que utilizar técnicas complementarias. Muy sencilla. Lo siento, pero lo más frecuente es lo más frecuente aquí y en China. Siempre hay no lo tengo puesto en la diapositiva, pero a mí siempre hay una expresión que es más frecuente la manifestación atípica de una patología típica que la manifestación típica de una patología atípica. Es decir, siempre lo más frecuente es lo más frecuente. El tiempo da o quita la razón, siempre que no cometamos imprudencia. Y por último, siempre nos queda decir que es un artefacto.
como en este electrocardiograma. Esto es un electrocardiograma. He intentado poner ejemplos de que me he ido coleccionando. Bueno, pues esto es un electrocardiograma que a mí me gusta mucho ponérselos a los estudiantes en la facultad, de una fibrilación auricular. No, no es una fibrilación auricular. Es un ritmo sinusal en un señor con Parkinson. Aquí tenemos unas hermosas ondas P en D3. Pero bueno, si el señor tiene Parkinson, tiembla. Y si tiembla, pues sale una onda quebrada. Pero no es una fibrilación auricular. Gran problema, el gran miedo, TPSV o TV, cuando el QRS es ancho. Y después tenemos problemas con otros ritmos. Bueno, cuando tenemos una taquicardia con QRS estrecho, las cosas son muy sencillas. Pero, ¿y cuando el QRS es ancho, qué? ¿Esto es TPSV? ¿Esto es TV? Bueno, a veces es realmente difícil y a veces ni nosotros mismos somos capaces de hacerlo. En primer lugar, puede ser extraordinariamente difícil distinguirlas. No siempre nosotros, los que nos dedicamos a esto, los que nos pasamos el día viendo raya arriba, raya abajo, sabemos exactamente qué es. Pero bueno, pretender que otro no se equivoque es muy difícil cuando tú también te puedes equivocar. Pero lo más frecuente es lo más frecuente. Si la taquicardia tiene un QRS ancho, el 80% de las veces es una taquicardia ventricular. Es decir, que si vamos a comprar lotería, pues tú di taquicardia ventricular, porque además es lo más peligroso y es lo que tienes menos probabilidades de equivocarte. Después tienes aberrancias 15-30% y después tienes otras combinaciones menos frecuentes. Pero lo más frecuente es taquicardia ventricular, 80% de las veces. Hay una serie de mitos en las taquicardias del QRS ancho y estos mitos hay que tenerlos en cuenta, mitos que están ahí arraigados en nuestra esencia cardiológica y que no dejan de ser mentiras. ¿La TV es siempre mal tolerada? Pues no. No, y más aún que nuestros pacientes están tratados y polimedicados y aguantan lo que sea y son unos supervivientes, los pacientes con TV a veces llegan caminando al servicio de urgencia. Y por otro lado, a mí me encanta este registro, porque es un registro de presión en el inicio de una taquicardia paroxística supraventricular. Las taquicardias paroxísticas supraventricular en el inicio a veces producen caídas de la presión arterial. Cae la presión arterial y te sincopas, y eso no es una taquicardia ventricular. Por tanto, la tolerancia no es un criterio de absolutamente nada. Y en segundo lugar, otro mito es si cede con verapamilo o con adenosina, ¿es supraventricular seguro? Pues no tampoco. ¿Por qué? Porque la respuesta a los fármacos, sí, está el efecto del fármaco, pero está el efecto de la hipotensión que producen, el efecto vagal reflejo, todo lo que ustedes quieran. Una respuesta a un fármaco en sentido positivo, dice, mira, veo que pongo un fármaco y veo las ondas P disociadas, pues bueno, pues entonces es esto, pero cuando no lo veo no significa que sea. Y esto hay que interpretarlo con mucha precaución. Claro, tenemos taquicardia QRS ancho y tenemos un montón de algoritmos diagnósticos publicados, maravillosos, una serie. Yo lo siento, yo he llegado hasta aquí, yo soy una persona muy limitada, lo reconozco, pero yo no he conseguido aprendérmelos en la vida. Si alguno de ustedes es capaz de aprendérselos, felicidades. Yo no me los he podido aprender en la vida, lo siento, no me sirven para nada, pues no los recuerdo. Ir a buscarlos al libro o al Google, cuando el paciente está ahí en la mesa, pues queda un poco feo, porque das una impresión bastante fea en urgencias. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues usar una serie de reglas, pues tienes que usar la frecuencia, la regularidad, la duración del QRS, el eje, la concordancia, la disociación AV, la morfología. Y al final, ¿qué demonios tienes que hacer? El sentido común, que para algo lo tenemos. Esa es la regla principal para hacer el diagnóstico diferencial. Hay otros errores diagnósticos frecuentes relacionados con el electrocardiograma. Y he querido enumerarlos. El fibriloflúter. Lo siento, el fibriloflúter no existe. Es que no existe. O está en fibrilación o está en flúter. ¿Que la onda es más gruesa o es menos gruesa? Sí, pero el fibriloflúter no existe desde un punto de vista fisiopatológico. Y puede ponerlo un médico de atención primaria de otra especialidad, pero no es admisible que lo ponga un cardiólogo, porque la fisiopatología es la base de toda, ha de ser la base de toda nuestra práctica clínica. Más errores, fibrilación auricular focal o TPSV. A veces es muy difícil de distinguir. Esto es un paciente joven que llegó a urgencia con esta supuesta TPSV. Este es un ejemplo precioso. Le dieron adenosina por aquí detrás y bueno, se paró y dices tú, mira, qué bonita, una taquicardia paroxística supraventricular. Pues no, porque si sigues viendo el registro, fijaros que aquí sí, que parece que paran, porque pararon dos cosas a la vez, pero aquí parece que otra vez esto no es un artefacto, se lo prometo, porque si seguimos con la tira,
va cogiendo carrerilla y vuelve exactamente como estaba. Este era un paciente con una fibrilación auricular focal. Cuidado con los diagnósticos, los más frecuentes, pero hay que ser poco osado. Es mejor callarse que ser un bocas. Y en electrocardiografía esto no lo hemos de olvidar. Los bloqueos AV, todo lo que ustedes quieran, desde ondas P que no se ven, y es un ritmo nodal, y esto no, les prometo que no es una onda U, esto es un bloqueo AV de primer grado en un paciente que va caminando tan tranquilo, lo que pasa es que tiene un PR estratosférico, y así es como lo tengo yo en los archivos, lo tengo, la etiqueta, el nombre del archivo le llamo PR estratosférico, porque sí, es verdad, hasta el bloqueo AV completo, que como lo miras rápido, ves que hay un par de PRs que parecen más o menos normales, y no te pones a fijarte que cada uno va por su lado, pues son errores frecuentes. Ya no digo este otro. Este error de que veas alguna P bloqueada y realmente esto no es una bloque AV, sí es un bloque AV, pero aquí lo que pasa es que hay un QT largo. El QT largo pasa súper desapercibido simplemente porque no tomamos 10 segundos más para mirar ese electrocardiograma. Lo miramos rápido y si lo miramos rápido pues vemos el QRS y ahí nos quedamos. Y si eres hemodinamista, casi ni el QRS. Miras el ST y va que chuta. Lo estoy diciendo para montar un poquito de polémica. Dispositivos. Con los dispositivos... ¿Disfunciona este dispositivo? Es la pregunta del millón. Bueno, esto se ve mucho en la práctica privada, pues bueno, cuando no se ve la gran espícula porque lo tienes programado en bipolar, pues te suelen preguntar si disfunciona. Pues no se ve la espícula, no disfunciona. Y después tenemos las pseudofusiones y el gran tema de estos momentos, las espículas sueltas, que las llamo yo. En estos momentos, la presencia de una espícula suelta no significa que disfuncione el dispositivo. ¿Por qué? Porque con los nuevos algoritmos que tienen los dispositivos, ni nosotros nos aclaramos. Los dispositivos ahora son pequeños ordenadores y tienen 1000 algoritmos para comprobar si funciona o no funciona, para medir el umbral de forma automática, para mirar que la V se preserva, con lo cual van apareciendo este tipo de electros como estos, y esto es un dispositivo absolutamente funcionando con el que se ha puesto en marcha un algoritmo para preservar la conducción AV. Aparecen espículas más o menos sueltas y no significa que el dispositivo disfuncione. Y por último está otro de los grandes errores que vemos con mucha frecuencia. Esto es una prueba de esfuerzo y el paciente empieza a taquicardizarse y pierde la resincronización. Pues pierde la resincronización por cómo está programado el dispositivo. A partir de una determinada frecuencia, que es la frecuencia máxima de seguimiento, el dispositivo ya no hace resincro, pero no está disfuncionando. Hay que reprogramarlo. Esos son los errores diagnósticos. El resto, estoy terminando, son errores más pequeños, pero también muy frecuentes. Con el manejo del síncope tenemos unas guías terapéuticas, tenemos electrocardiogramas, pero tenemos errores. Y en el manejo del síncope, esto es un bloqueo AV en un paciente, tenemos errores por más y por menos. Desde pacientes con síncope vasovagales que no les hemos interrogado mal y terminan con un marcapaso, hasta pacientes con bloqueos de rama derecha y bloqueo posterior o bloqueo de rama izquierda que no terminamos de hacerle caso y terminan con bloqueo AV completo. Pues esto es uno de estos pacientes que murió con un holter puesto. Maravilloso holter puesto, tenía un bloqueo de rama izquierda, más o menos, sí, no, sí, vamos a ponerle un holter de larga duración. Bueno, pues el holter de larga duración permitió grabar perfectamente, aquí ven ustedes el momento que se murió. Un último latido, un latido de escape aquí y un latido de escape aquí, 5 minutos más tarde. Aquí tenemos el momento que se dio el golpe, el señor, y los masajes o supuestos masajes que le dieron inicialmente. Esto es un paciente real y era un paciente mío. Errores en el manejo clínico de la fibrilación auricular, todos los que ustedes quieran. Frecuente, fibrilación auricular paroxística. Tenemos un problema. La fibrilación auricular paroxística, los arritmólogos nos quejamos mucho. Pacientes jóvenes con fibrilaciones auriculares muy focales que no terminan de salir de la atención primaria y pacientes con fibrilaciones auriculares permanentes que no sabes qué hacer, que te los mandan a consulta, no sé exactamente para qué. Los que se pueden beneficiar, la ablación no es la solución final, pero es la solución final para unos pacientes muy seleccionados. Pero no todos los que tienen que llegar, llegan. Y muchos de los que llegan no deberían de haber llegado. No la manejamos bien. No la manejamos bien desde ámbitos más anteriores a lo que es el manejo de las arritmias. Bueno, pues la fibrilación auricular, el paciente que realmente se puede beneficiar no siempre llega a nuestro país. Y no he querido poner gráficas y comparaciones con otros estados europeos, pero las cosas son así. Y con fibrilación auricular permanente, pues todavía nos encontramos muchos pacientes con un inadecuado control de la frecuencia cardíaca, la frecuencia ventricular media, y eso se puede hacer desde niveles de primaria, no necesariamente hay de llegar al hospital terciario para ajustar la digoxina, el betabloqueante o el verapamilo de la abuela, con todos los respetos.
O los mantenimientos de los tratamientos antiarrítmicos. Todos nosotros hemos visto pacientes con fibrilación auricular permanente con Trangorex. No sé, porque ya se lo habían puesto cuando era paroxística o cuando alguna vez tenía. ¿Y para qué se lo vas a quitar si está muy bien y el tiroides no lo tiene afectado? ¿O ya se lo hemos fastidiado del todo? Pues ya que lo tiene, porque se lo quede. Pues no, esto está mal hecho. Errores frecuentes. Las infecciones, no nos aclaramos. Las infecciones son infecciones y esto no es un granuloma que le pongo un poco de aumentine y ya se le irá curando al señor. Pues sí, le ponemos un poquito de aumentine y el señor esto se le cura, pero a los 3 meses lo vuelve a tener ahí y le volvemos a poner aumentine y a los 6 meses lo vuelve a tener ahí y le volvemos a poner aumentine y a los 2 años tiene una endocarditis. Porque las infecciones de dispositivos son como las prótesis, si están infectadas no se curan. Y el dispositivo no es el cable cuando entra en el ventrículo, que son lo que ven los ecografistas. El dispositivo empieza con el dispositivo debajo de la piel. Y tenemos esto que es muy evidente, pero esto también. Bueno, es que parece que tiene ahí una puntita un poquito roja, bueno, pero tampoco le duele mucho. Y resulta que si eso lo pinchas, pinchado en quirófano, lo que te sale, lo que hay ahí dentro, ese puntito rojo, no es sino señal de que lo que está detrás es pus. Y por último, de tratamiento, con los antiarrítmicos. Los antiarrítmicos son súper difíciles, lo reconozco. Con la flecainida no nos aclaramos, la flecainida se ha popularizado, ahora que faltan las farmacias empieza a despopularizarse, gracias a Dios, pero como todo el mundo la maneja, pues vemos flecainidas con cardiopatía estructural o sin frenadores del nodo V o sin electrocardiogramas evolutivos. Pone flecainida y ahí se le queda al señor y no miramos si se ensancha el QRS o si existen trastornos de la repolarización. Y con la miodarona y la dronedarona, pues sin control analítico. Muchísimos pacientes. Y con el tratamiento anticoagulante no puedo decir nada porque tengo aquí al doctor Barros, pero lo seguimos haciendo muy mal. El Chat-BAS no será por fácil, aunque lo hemos complicado un poco con lo de mujer sí, mujer no, pero es bastante fácil. Pero, y termino aquí, sigue habiendo pacientes con Chat-BAS de 6-9 con tratamiento antitrombótico y con pacientes con Chat-BAS de 0 con tratamiento anticoagulante. Y esto es el día a día de cualquier práctica de cardiología. Espero no haberlos agobiado demasiado y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José María. Creo que has hecho una revisión perfecta de los puntos. Por desgracia, nos has comido el tiempo, no tú, sino el acumulativo, pero por respeto al siguiente ponente, pues nos quedamos. Pero lo has dejado muy bien, muy claro, o sea que perfecto. Felicidades. Muchas gracias. Buenos días a todo el mundo y me uno un poco al recibimiento, a la invitación a participar en esta charla. El principal problema o principal error es dejar para el final la charla de insuficiencia cardíaca porque entonces no nos queda nunca tiempo para explicar. He intentado, aquí están mis conflictos de interés, he intentado por lo menos agrupar lo que serían los errores más comunes, intentar ceñirme al tiempo que me vais a dar, en 7 áreas específicas que yo creo que todos nos sentiremos mucho identificados. La insuficiencia cardíaca es un área donde tenemos problemas en muchos aspectos que están muy arraigados a nivel cultural y que de alguna manera hacen que los resultados que tenemos pues, no sean tan favorables. El primer aspecto de error es el tema del diagnóstico. Y os voy a poner, aunque podríamos hablar mucho y con detalle de por qué el diagnóstico de alguna manera no es tan exacto de lo que nos pensamos. Os pongo un trabajo realizado en España que es una evaluación de la exactitud o de la corrección diagnóstica de pacientes con insuficiencia cardíaca en el ámbito de atención primaria. Se hizo en 2 centros de salud y nos evaluó de una forma, digamos, centralizada qué pacientes realmente cumplían criterios adecuados. Lo que básicamente se vio que realmente el diagnóstico de insuficiencia cardíaca de atención primaria pues realmente es el 50% de los casos posiblemente no es correcto. Es decir, hay un cierto supradiagnóstico en este sentido y esto es un problema por muchos aspectos. Pensaremos, bueno, es que en el hospital somos mejores. Bueno, no tenemos realmente datos, pero nosotros hemos hecho un audit reciente con una evaluación prospectiva de pacientes que se ingresaron con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y realmente lo que vemos es que realmente en el hospital, incluso en manos de especialistas habituados a ver insuficiencia cardíaca, 1 de cada 4 no tiene un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y esto tiene una dimensión importante por exceso de riesgo, pero también afecta a indicadores, a sobreindicación de fármacos y otro tipo de problemas. La segunda de las áreas que yo quiero recalcar
quiero decir que a nivel de los errores o, vamos a ver, los gaps, ¿no?, en la forma de manejar la insuficiencia cardíaca, tampoco hay muchísima literatura. Pero en inercia terapéutica sí existe bastante. Quiero poner primero un mensaje de esperanza. Esto es un estudio ya bastante clásico, que es el Improve Heart Failure, que es un estudio que se hizo con más de 4.000 pacientes y que se hizo con una evaluación de pacientes que tenían eventos clínicos y los que no tenían eventos clínicos con una comparación con un propensity score. Y lo más interesante que analizó este estudio fue cómo realmente bajando la práctica diaria existe un impacto muy positivo de los fármacos que tenemos en las guías. Es decir, es una evaluación pragmática de los resultados. Y que tenéis esta gráfica que yo creo que es muy interesante verla, que aplicado en un entorno de práctica habitual, la administración de fármacos con evidencia traducen esos resultados de los ensayos hacia lo que es la práctica diaria. Esta información es muy importante tenerla presente. Evidentemente, cuanto más combinas fármacos, más efecto tienes. Pues, ¿qué pasa? Que en ese mismo entorno, esto es un estudio americano, en ese mismo entorno, y esto nos pasa en nuestro entorno, seguimos teniendo una cierta tendencia a no prescribir fármacos que tienen estudios detrás que dan respaldo. Yo os pongo este trabajo, donde se analizaban más de 2 millones de casos de insuficiencia cardíaca en Estados Unidos, donde se analizó las terapias, digamos, reconocidas por las guías, en cuántos casos realmente había pacientes con indicación y sin contraindicación que no recibían el fármaco o el dispositivo. Y aquí tenéis, por ejemplo, en el caso de los IECAS, hasta un 20% de los pacientes no recibían ese tratamiento, pero podíamos subir, por ejemplo, en afroamericanos hasta un 90% combinación de isovalproic de nitrato o, por ejemplo, en dispositivos hasta el 50% de los enfermos con indicación de DAI no recibían DAI. Es lo que llaman un quality gap, es un tema de falta de indicación en estos enfermos y si nos ponemos a mirar dosis que se alcanzan, el resultado es mucho más terrible. La tercera de las áreas que quería destacar es cómo manejamos las descompensaciones. Y aquí dentro tenemos el saco de los ingresos, las idas a urgencias y las atenciones ambulatorias. El primero de los digamos, grandes problemas que nos encontramos es que cuando hay una recaída, el mundo se hunde y se quita todo. Esto es muy frecuente, es lo que, para ponerlo fino, he puesto desescalado terapéutico pronóstico, pero que es fundamentalmente algo muy común en urgencias, donde aterriza al paciente y lo primero que se hace es quitar el beta bloqueante. Evidentemente, si encima la función renal ha empeorado un poquitín, el IECA o la ARA2 salen completamente de la esfera. Yo quiero simplemente recordar la importancia de estudios como el Beacon Beans, ¿no?, que ya evaluó hace un tiempo de una forma aleatorizada y bien diseñada, como en pacientes con descompensación aguda que ingresaban, el mantener el tratamiento beta bloqueante era igual de seguro que el quitarlo, y más importante, que al cabo de la evolución del seguimiento, los pacientes en los que estando hospitalizados por insuficiencia cardíaca se mantiene el beta bloqueante, se logran dosis más óptimas, y dosis más óptimas y el porcentaje de prescripción significa salvar vidas. Por lo tanto, el desescalado es un tema cultural que hay que trabajar, sobre todo donde hay la gente que está en formación, que es en la urgencia y en estos entornos. Segundo problema fundamental alrededor de lo que sería el manejo de las descompensaciones, y es la aceptación casi natural de que si el enfermo se va por algo de congestión no pasa nada, ya le voy más diurético y se irá depleccionando. Esto está asociado claramente a reingreso precoz. Aquí os pongo una gráfica de la función de riesgo de reingreso tras un alta por insuficiencia cardíaca a partir de los datos del CatSalut del MUSIC. Y claramente gran parte de este efecto está mediado porque muchos pacientes salen con congestión, a veces clínica y evidente, no es infrecuente, en áreas sobre todo no especializadas, a veces de forma subclínica. Por lo tanto, llegar a conseguir lo que os pongo aquí, este es el checklist que yo me he inventado para recordarme que el enfermo tiene que marcharse seco. Y es muy fácil de recordar porque nos habla también de la continuidad asistencial en el enfermo. De alguna manera no solo tiene que ser eubolémico, seco, sin signos de congestión, tiene que ser un paciente que esté estable desde un punto de vista, yo le llamo hemodinámicamente, respiratoriamente y renalmente, que es a nivel de lenguaje es fatal, pero que nos permite recordar que el enfermo tiene que estar estable en estos entornos. Tiene que estar coordinado, es decir, el plan de alta tiene que estar asociado y sobre todo tiene que estar orientado, y es el rol también de los cardiólogos en la tipificación etiológica, en la filiación a nivel funcional y también a nivel pronóstico. Son factores que no debemos recordar. Y eso nos lleva también, sobre todo en la fase de la transición hacia el alta, cuando el enfermo a menudo entra en una fase de optimización terapéutica, la gran cantidad de errores que cometemos en la gestión de los eventos adversos. Os voy a poner uno que todos conocéis o muchos conocéis, que es
cómo nos olvidamos en muchos entornos de monitorizar cómo estamos optimizando al paciente. Y aquí tenéis un clásico estudio, que es el estudio que se publicó analizando el riesgo de hipercaliemia en Canadá tras la publicación del estudio RAILS. Recordad que el RAILS era un estudio en enfermos históricos que se aleatorizaron a spironolactona versus placebo y que demostró una reducción de mortalidad y de hospitalización. Aquí tenéis como en el Canadá las hospitalizaciones por hipercaliemia, cuando se publicó el RAILS, se dispararon de forma inmediata. Y el problema fundamental fue que no se incrustó la cultura de la prescripción, pero no el de monitorizar al cabo de 1 o 2 semanas cómo estaba el potasio y la función renal. Y esto sigue pasando en nuestro entorno. Olvidamos que cuando optimizamos fármacos de la esfera neurohormonal o cuando titulamos o ajustamos diuréticos, tenemos que tener este checklist mental en nuestra cabeza, pasando por el síntoma, la tensión arterial, la función renal y el potasio. Y que ese elemento tiene que quedar programado cada vez que nosotros hacemos una optimización, si no queremos reproducir lo que ocurrió en ese estudio. Y lo más importante también es que en la gestión del evento adverso aprendamos las pautas adecuadas para ajustar y no solo prevenir, sino para tratar ese evento adverso. Es muy común pacientes que van con tratamiento neurohormonal que salva vidas, ante la hipotensión o insuficiencia renal, una reacción de pánico habitualmente en quitar fármacos que tienen impacto pronóstico, cuando a menudo en estas situaciones de hipotensión e insuficiencia renal lo que tenemos es un enfermo que está excesivamente seco y tiene que haber primero una evaluación de la volemia del paciente para tomar decisiones y solo entonces, cuando realmente estamos viendo que no es el problema, pensar en desescalar fármacos que van a salvar vidas, ¿no? Yo creo que impregnarlo a todo el mundo de ese tipo de filosofía es fundamental. Y ya encarando la parte final de la charla, me quedan unos apartados que yo creo que son algo que desde los cardiólogos tenemos muy claro, pero en otros ámbitos quizá no tanto, que es la caracterización incompleta. No es infrecuente que los pacientes tengamos en ellos un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pero a lo mejor no esté tipificada si es isquémica o no es isquémica, si es un enfermo, por ejemplo, que puede tener con una preservada una enfermedad infiltrativa, puede ser una amiloidosis, puede ser un Fabry. Este paciente, por ejemplo, puede tener una cardiopatía familiar, necesita un estudio genético. Es un aspecto que solo los que trabajamos mucho en IC a veces pensamos en su importancia. Igual que digo esto, lo que sería la estratificación pronóstica. Pocas veces se establece y existen hoy en día medidas con biomarcadores, calculadoras que nos permiten hacer la evaluación pronóstica. La otra caracterización que está absolutamente olvidada, a menos que tengamos enfermeras, es la evaluación centrada en el paciente, calidad de vida, preferencias y muy importante también la cuantificación objetiva de la limitación funcional. Y digo objetiva porque todos preguntamos a la clase funcional y os pongo este estudio que es súper clásico en el que se evaluó realmente la validez de la clase funcional en entornos especializados. Y lo que primero vieron, y aquí tenéis a la derecha, que la correlación entre la capacidad de esfuerzo y la clase funcional es que es pésima, no miden exactamente de forma fiable esto, pero muy importante, cuando se trata de clasificar los que están peor de los que están mejor, clase 2 y 3, realmente la dispersión de clase es brutal y la concordancia es del 50%, que es como tirar una moneda al aire. Por lo tanto, también debemos implementar test de 6 minutos o otras medidas en ciertos momentos para la toma de decisiones. Y ya para acabar, los dos últimos apartados que hacen referencia a aspectos de cómo abordamos al paciente y aspectos organizativos. Hablo de paternalismo en contraposición a lo que nos piden los planes de salud, una atención centrada en la persona. Y os pongo una foto de un trabajo muy reciente del grupo de Canruti, donde nos dicen que la proporción de pacientes con elementos de fragilidad es altísima. La ausencia de evaluación integral del enfermo va a hacer que no hagamos intervenciones planificadas que aseguren el éxito de las mismas. Cuando hablamos también de empoderamiento, hablamos de la autogestión de la enfermedad y es que la educación ha sido negligida. Y os pongo un estudio también súper clásico donde se demostró en un estudio aleatorizado que una sola intervención educativa antes del alta de 1 hora reducía el riesgo de muerte o reingreso por insuficiencia cardíaca. Yo no sé cuántas intervenciones terapéuticas tenemos que tengan esta curva. Y el tercer elemento de empoderamiento, que es un error sistemáticamente abordado, es no hablar de las preferencias. Y en esta foto tenéis, en columnas en la derecha en verde, el porcentaje de enfermos que prefieren mantener longitud de vida antes cualidad de vida, pero a la izquierda, que hasta un porcentaje cercano al 30% de enfermos, si les preguntamos, prefieren tener una mejor calidad de vida que una mayor longitud de vida. No es que sea mejor una cosa o la otra, lo importante es que hay que preguntar, porque esto nos permite hacer planos avanzados de cuidados, que es un tema que tenemos que trabajar conjuntamente. Y el último apartado que os quería comentar
y, por lo tanto, de alguna manera que recoge todo lo que yo creo, ¿no?, que podría ser la forma de solucionar estos errores, que es pasar de una atención fragmentada a una atención coordinada. Os pongo 4 escenarios o 4 visiones muy concretas de cómo lo veo. La primera es, si tuviera que decidir, es cuando hacemos una alta, que esta alta no sea el hiperespacio. Es decir, que esa alta tiene que estar coordinada de forma real y una transmisión activa a la persona que va a recibir el seguimiento estructurado de ese paciente. La segunda, a nivel organizativo, nos tenemos que dar acceso a los resultados en salud de nuestra área, de nuestro programa. Si no nos medimos, no vamos a mejorar. Yo lo hago muy bien, bueno, lo haces muy bien, pero ¿cuál es tu reingreso a 30 días? ¿No? Y ese factor y ese benchmark es fundamental. El tercero es la ausencia de cobertura universal, no en el sentido de cobertura sanitaria, sino en el sentido de que es muy tentador, sobre todo crítica a los cardiólogos, de montarte tu chiringuito para ver pacientes súper seleccionados de 60 años que representan menos del 1% de la anchura cardíaca de tu territorio. Tenemos que trabajar para la equidad y eso significa trabajar en equipo. Y finalmente, terminar con esta visión en silos, en lugar de tener una visión más territorial. Todos tenemos que participar y de alguna manera hasta romper esta visión en silos, esto ya lo hemos publicado hace unos años, implantaciones pragmáticas en áreas de forma coordinada nos permiten, de alguna manera, aquí lo tenéis, reducción a nivel poblacional de ingresos por insuficiencia cardíaca y reducción de mortalidad. Y ya para concluir, mi última diapositiva o penúltima diapositiva es este esquema, que es el esquema de modelo de trabajo transicional que estamos trabajando en el Vichy Viladecans y en el área de atención primaria de Delta, con la intención precisamente de paliar todos estos errores. Fijaros que en este esquema de trabajo existe una ruta asistencial que muchos tenemos ya en nuestras áreas, donde intentamos poner de relieve cómo podemos evitar cometer estos errores en diagnóstico en proceso. Y también poner muy de manifiesto que es precisamente la coordinación de procesos, la cesión de transiciones, la planificación del alta, el seguimiento estructurado, incorporan elementos que sirven, entre otras cosas, para reducir el riesgo de errores. Y simplemente, a modo final, recordar que al final realmente tenemos que reducir el riesgo de error porque el que paga el error es fundamentalmente el paciente que no tiene ninguna culpa del mismo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta magnífica revisión de los problemas principales o los errores principales que hay en la insuficiencia cardíaca. Y pues desgraciadamente no tenemos tiempo para preguntas porque nos hemos pasado un poco, ¿no? Pero muchas gracias otra vez. Vale. Entonces, se cierra la sesión. Creo que el tema de los errores frecuentes es mucho más importante que lo que apreciamos en la práctica clínica habitual. No le damos la importancia que tienen y, como decía el doctor Comín, si no se mira dónde estás, no puedes mejorar. Tienes que tener un punto de referencia y generalmente los errores médicos que cometemos no los cuantificamos y no tenemos puntos de referencia. Quizás esto es la mayor reflexión que tenemos que hacer. Nada más. Gracias por vuestra atención y seguir disfrutando del Congreso y de Sevilla. A ver.